El sol brillaba con suavidad sobre el pequeño parque del vecindario, donde dos niños jugaban despreocupados, ajenos al paso del tiempo. Valeria, con su cabello rizado que brillaba como el oro bajo la luz del sol, corría tras Lucas, quien, con una sonrisa traviesa, la retaba a alcanzarlo. Eran inseparables, compañeros de aventuras y secretos, un dúo que soñaba con un futuro lleno de promesas. Cada día era una nueva oportunidad para explorar su mundo, un mundo donde la inocencia y la alegría reinaban, y donde la amistad era el tesoro más valioso. «Te atraparé, Lucas», gritó Valeria, sus risas resonando en el aire fresco como melodías que danzaban entre los árboles. El parque era su refugio, un lugar donde los problemas del mundo exterior no existían y donde cada rincón estaba impregnado de sus risas. Desde el viejo columpio que tanto amaban, donde se empujaban hasta tocar el cielo, hasta el gran roble bajo el cual compartían sus sueños, todo en el parque tenía un significado especial. Un recuerdo que se entrelazaba con su amistad. Valeria recordaba cómo, en esos días soleados, se sentaban bajo el roble, el viento jugando con sus cabellos mientras compartían secretos y risas. «Prometamos que, cuando seamos grandes, volveremos aquí y nos casaremos», sugirió Valeria un día, su voz llena de una seriedad que solo una niña puede tener. Sus ojos brillaban de entusiasmo, llenos de la pureza de un amor inocente que parecía indestructible. Lucas, sorprendido por la propuesta, la miró con ternura. La risa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de sinceridad profunda. «Lo prometo, Valeria». «Siempre volveré», contestó, su voz firme y llena de convicción. Sellaron su promesa con un apretón de manos, un gesto que parecía tan simple, pero que en ese momento se sintió monumental. No sabían que el destino, en su caprichoso camino, tenía planes distintos para ellos. A medida que los años pasaron, el trabajo del padre de Valeria la llevó a viajar por diferentes países. Las mudanzas y los nuevos hogares se convirtieron en parte de su vida, dejando atrás aquel parque que había sido el escenario de su infancia. El tiempo, como un río caudaloso, arrastró consigo muchas cosas. Las cartas que intercambiaban se volvieron menos frecuentes, llenas de promesas de escribir más seguido que nunca se cumplían. Las llamadas, que antes parecían eternas, se hicieron escasas y breves, como si el tiempo y la distancia estuvieran tratando de desdibujar los lazos que unían sus corazones. Sin embargo, en su corazón, Valeria nunca olvidó la promesa que habían hecho, un ancla en un mundo cambiante que parecía querer separarlos. Con cada nuevo país que visitaba, Valeria guardaba un rincón de su mente destinado a Lucas. Recordaba su risa, su forma de ver el mundo, y cómo juntos imaginaban un futuro lleno de aventuras. Se preguntaba si él también la recordaba, si las memorias del parque aún brillaban en su mente como estrellas en un cielo despejado. El tiempo podía ser cruel, pero su esperanza permanecía intacta, un fuego que nunca se apagaba del todo. Ahora, con el boleto de avión en mano, Valeria no podía esperar para reunirse con Lucas. La emoción burbujeaba en su interior mientras imaginaba el momento en que se verían de nuevo en aquel lugar, el parque que había sido testigo de su amor infantil. La imagen de Lucas en su mente era clara, su sonrisa, el brillo en sus ojos, su forma de correr. Todo eso la hacía sentir viva, y su corazón latía con fuerza al pensar en el reencuentro. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del viaje, una pequeña sombra de duda empezaba a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si Lucas no la recordaba? ¿Qué si había cambiado tanto que ya no serían los mismos? Sus pensamientos se arremolinaban, y aunque trataba de ahuyentarlos, la incertidumbre comenzaba a hacer mella en su entusiasmo. La noche antes de su partida, Valeria se sentó en su cama, mirando por la ventana las estrellas que titilaban en el cielo oscuro. Los recuerdos del parque la envolvían, y se preguntaba si, al llegar, todo sería como lo había imaginado. Se arropó con su manta favorita, una que Lucas había compartido con ella en una de sus tardes en el parque. El aroma de la madera y los recuerdos la envolvían, y su corazón se llenó de anhelo. La mañana del viaje llegó como un soplo de aire fresco. Valeria se despertó con el sol filtrándose por las cortinas, iluminando su habitación con un brillo dorado. Cada detalle de esa mañana estaba impregnado de emoción. Se arregló con esmero,
eligiendo su vestido favorito, el que había usado la última vez que estuvo en el parque. Con cada paso hacia el aeropuerto, su entusiasmo crecía, mezclado con la inquietud que la acompañaba. El vuelo fue un torbellino de emociones, con su mente viajando entre los recuerdos de su infancia y la ansiedad del reencuentro. Al aterrizar, el aire fresco y el bullicio del aeropuerto la llenaron de energía. Se dirigió rápidamente hacia el parque, su corazón latiendo con fuerza a medida que se acercaba al lugar que había sido su refugio. Pero a medida que cruzaba las puertas de ese mundo familiar, algo en su interior empezó a temblar. El parque la recibió con el mismo esplendor de antes, pero algo se sentía diferente. La brisa acariciaba su piel, y los sonidos de risas aún resonaban en su mente. Sin embargo, su mirada buscaba a Lucas, la expectativa brillando en sus ojos. Esperó, y esperó más, pero la figura familiar nunca apareció. El sol comenzó a ocultarse, y la sombra del desánimo se cernía sobre ella. Al caer la tarde, Valeria sintió cómo la tristeza la envolvía. Había venido con la esperanza de un reencuentro, y ahora, en su corazón, una pequeña tristeza crecía, llenando el aire con un sabor amargo. Regresó a su hotel, sintiendo el peso de la decepción en su pecho. Había llegado con una promesa, y al regresar una vez más al parque vacío, la realidad se sentía más dura de lo que había anticipado. En la oscuridad de su habitación, mientras la luna iluminaba la noche, Valeria se sumió en un profundo sueño. Pero lo que no sabía era que esa noche, su vida iba a cambiar de una manera que nunca habría imaginado. Al caer la tarde, Valeria sintió cómo la tristeza la envolvía. Había venido con la esperanza de un reencuentro, y ahora, en su corazón, una pequeña tristeza crecía, llenando el aire con un sabor amargo. Regresó a su hotel, sintiendo el peso de la decepción en su pecho. Había llegado con una promesa, y al regresar una vez más al parque vacío, la realidad se sentía más dura de lo que había anticipado. Mientras caminaba por el pasillo del hotel, cada paso parecía más pesado que el anterior. El eco de sus tacones resonaba en la soledad del lugar, un recordatorio constante de su vacío. Se sentó en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia el parque que había sido testigo de su infancia. La luz del atardecer iluminaba el lugar con tonos dorados, pero para ella, todo parecía desdibujado y gris. ¿Por qué no vino?, se preguntó, una y otra vez, como un mantra que no podía sacudirse. La noche anterior había soñado con la risa de Lucas, con su mirada llena de emoción al verla, pero ahora esos recuerdos se sentían como una burla cruel. Se recostó en la cama, sintiendo las lágrimas aflorar. Lo esperé, Lucas. Lo hice, murmuró para sí misma, sintiendo como el dolor se intensificaba. Se dio cuenta de que no solo había perdido el reencuentro que tanto anhelaba, sino también la esencia de su infancia, esa inocente promesa que habían hecho bajo el gran roble. La noche avanzó, y Valeria se sumió en un profundo sueño, pero no encontró paz. En un remolino de imágenes y emociones, se vio a sí misma corriendo por el parque, buscando a Lucas y gritándole que volviera. Sin embargo, la escena cambió abruptamente, lo vio a él tendido en el suelo, una sombra de lo que solía ser. El terror la invadió al ver el accidente, el caos a su alrededor, un torrente de impotencia y la escena ante sus ojos, la hizo despertarse con el corazón acelerado. Al abrir los ojos, el pánico se apoderó de ella. No podía sacudirse la inquietante sensación de que algo estaba mal. Con la mente todavía nublada por el sueño, se sentó en la cama, y su primera reacción fue buscar información en Internet sobre Lucas y cualquier posible accidente. Sus manos temblaban mientras escribía en Internet, pero cada resultado no ofrecía más que vaguedades y noticias sobre cosas ajenas. La frustración crecía en su pecho. ¿Dónde estás, Lucas?, se preguntó, sintiendo que el miedo comenzaba a hacerse un nido en su corazón. Desesperada, decidió que debía averiguar más y se puso en pie, decidida a ir al parque, el lugar que compartieron y donde todo había empezado. El parque la recibió con el mismo esplendor de antes, pero algo se sentía diferente. La brisa acariciaba su piel, pero no traía consigo el consuelo que tanto anhelaba. Caminó por los senderos, buscando a alguien que pudiera darle información. Tal vez un vecino, un amigo de Lucas, alguien que pudiera dar un sentido a su corazón roto.
Al llegar a un pequeño grupo de personas sentadas en una banca, se detuvo. ¿Alguien sabe si Lucas Rivera está bien?, preguntó, su voz temblando. Un anciano que estaba allí se volvió hacia ella, con una expresión seria. Lucas, creo escuchar que tuvo un accidente, dijo con pesar. Terminó en el hospital. Las palabras golpearon a Valeria, no pudo procesar lo que acababa de oír y descubrir que el sueño que tuvo anoche no solo fue eso. La llamada del anciano la trajo de vuelta. Señorita, ¿se encuentra bien, señorita? Al recobrar la compostura dijo, ¿dónde está? Necesito verlo, con una angustia evidente. El tono del anciano cambió. Lo llevaron al hospital, lo siento pero solo sé eso. Dando gracias al anciano y con el corazón en la garganta, Valeria corrió hacia el hospital, cada paso lleno de ansiedad y miedo. Al llegar, la atmósfera fría y estéril parecía intensificar su angustia. Preguntó por él en cada mostrador, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Finalmente, una enfermera compasiva la guió hasta la sala de emergencias. Cuando entró, la visión de Lucas, tendido en la cama con tubos y monitores, la golpeó con fuerza. Su corazón se detuvo al verlo así. Se acercó a su lado, sintiendo la fragilidad de su ser. Lucas, susurró, tomando su mano. ¿Qué ha pasado? Abrió los ojos, y por un momento, todo pareció detenerse. Valeria. Lo siento por no estar allí, dijo con un hilo de voz, quebrada pero llena de amor. Su corazón se rompió aún más al escuchar la tristeza en su voz. No, no digas eso. Estoy aquí. Solo recupérate, le contestó, con lágrimas en los ojos. Un médico entró, revisando los monitores. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Vamos a necesitar más oxígeno, ordenó, y en un instante, la habitación se llenó de actividad. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. Todo va a estar bien, Lucas. Te prometo que vas a salir de esto, le dijo, aferrándose a su mano. Pero a medida que el caos aumentaba, algo en su interior se quebró. La desesperación se apoderó de ella al ver a los médicos luchando para estabilizarlo. No, Lucas, gritó, su voz resonando con angustia. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el monitor comenzó a sonar de manera alarmante. Por favor, no me dejes, suplicó Valeria, sintiendo como el miedo se apoderaba de su corazón. Lucas se desvanecía, su vida saliendo de él con cada segundo. Valeria lo observó, sintiendo que el tiempo se detenía. Finalmente, los médicos se apartaron, y Valeria se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Lucas, por favor, quédate conmigo, murmuró, pero Lucas ya no estaba allí. La realidad de su pérdida cayó sobre ella como una pesada losa. Al salir del hospital, Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. La vida continuó a su alrededor, pero ella se sentía atrapada en un mar de tristeza. El parque, que había sido su refugio, ahora se sentía como un lugar de dolor. Los días se convirtieron en semanas, y Valeria no podía encontrar consuelo. La promesa que una vez había creído se desvaneció, dejándola con un vacío indescriptible. No había forma de volver a sentirse feliz, de recuperar la alegría que había perdido junto a Lucas. La ausencia se convirtió en su compañera constante, una sombra que la seguía a donde quiera que fuera. Eventualmente, se vio empujada a tomar una decisión. Valeria entendió que, aunque Lucas había partido, debía honrar su memoria. Comenzó a visitar su tumba, un lugar donde podía sentir su presencia. Cada semana, lo hacía, trayendo flores y hablando con él sobre sus días, sobre los sueños que una vez compartieron. Una tarde, mientras se arrodillaba frente a la tumba, las lágrimas caían de sus ojos. Nunca podré olvidarte, Lucas, dijo, sintiendo el peso de su ausencia. Siempre habrá un vacío que no se puede llenar, ¿cómo puedo seguir adelante sin ti? Mientras las palabras se escapaban de sus labios, sintió una brisa suave, como si él estuviera allí, escuchándola. Pero la realidad la golpeó una vez más, Lucas nunca volvería. Él había sido su primer amor, su compañero de juegos y sueños, y la vida sin él se sentía incompleta. Valeria se sentó junto a la tumba, sintiendo el frío del mármol bajo sus dedos.
Te prometí que viviría plenamente, pero ¿cómo se puede hacer eso cuando la mitad de mi corazón se ha ido contigo?, murmuró mientras una gota cristalina recorría sus mejillas. Dejó una flor de crisantemo blanco y partió hacia un futuro que no podía soportar.